Vamos a orar. Amado Rey y Padre Celestial, tú eres bueno. Tú eres increíblemente bueno, Señor. Permítenos entender qué significa, Padre, cuando tú nos dices, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, sobre todo gracias por Cristo y el poder del Espíritu Santo que nos asiste, tanto para hablar como para escuchar, porque no tenemos no más esperanza que tú abras corazones en esta mañana, Señor. Seguramente habrá personas con expectativas de qué sucede, qué no sucede. Pero Señor, de verdad, nos rendimos ante ti declarando y reconociendo que solo tú puedes dar vida. Así que rogamos, Señor, que hagas lo que solo tú puedes hacer conforme a tu voluntad y en ello nos gozamos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, como hemos estado anunciando, hoy deberíamos empezar el libro de Oseas y ver el Evangelio y a Cristo en el libro de Oseas, pero hay un tema que es muy importante tocarlo y es como el preámbulo para Oseas. De hecho, es el preámbulo para todo. Es muy, muy importante. Pero hay que entender que a veces hay hermanos, tal vez por ignorancia, por desconocimiento, que ven el Antiguo Testamento como un libro en desuso, como un libro antiguo, como algo que no tenga vitalidad. Hay personas que atrevidamente dicen, muéstrame en el Nuevo Testamento algo y lo creo, como si el Antiguo Testamento hubiera sido inspirado por alguien que no hubiera sido Dios. La palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribió eso, en su mente como hombre está el Antiguo Testamento. Pero como es inspirada por Dios, está toda la Biblia. Así que el Antiguo Testamento es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, ¿por qué el tema de hoy? Todavía no lo voy a decir. Cuando uno ve el libro de Oseas, es tremendo, porque es el amor de Cristo por su iglesia, esa es la esencia, pero es la determinación de Dios a amarla a pesar de, y quisiéramos entender un poco mejor de eso. El mismo Señor Jesucristo, cuando habla del Antiguo Testamento, recuerden en el camino de Emaús, Él les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice el 24-27 de Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, incluye Oseas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Todas las escrituras apuntan a Cristo y tienen su glorioso evangelio. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo y su evangelio, pero hay un tema muy importante que hermanos, yo creo que este tema al final nos va a permitir que tener este nuevo lenguaje en nuestras lenguas. Y vamos a hablar de por qué Dios nos ama tanto. ¿Qué mueve Dios a amarme con tal determinación que ustedes y yo hemos pensado, Señor, ¿por qué sigue siendo tan fiel a pesar de tantas caídas y tanta necedad mía, Señor? ¿Por qué sigue siendo un Dios tan fiel, tan amoroso? Y al mismo tiempo nos van a permitir entender, porque yo no sé cuántos de ustedes sean como esos enamoradizos que cogen una flor y me quiere y no me quiere, pero a veces son, hoy me siento salvo, mañana no. Hoy Dios me ama, mañana no. ¿Les ha pasado? Obviamente no con una flor, pero con esos cambios de emociones tan fuertes por causa de las circunstancias. Hoy meditaremos en el pacto. Y me voy a tomar el atrevimiento de coger todo un curso de un semestre en una universidad o un seminario y meterlo en una hora. Y eso implica mucha atención de parte de ustedes y mucha prudencia o mucho gozo de parte mío al anunciarlo. La palabra pacto es una palabra muy, muy común en la Biblia. De hecho, aparece 275 veces en el Antiguo y 33 veces en el Nuevo, pero no es una palabra que comúnmente nosotros tengamos presente. El pacto habla de un acuerdo entre varias personas, o al menos dos hombres, pero en este caso es Dios con los hombres, pero de esto un poco más adelante. Hermanos y amigos que nos visitan, por favor, bórrense de su mente que existe la posibilidad de hacer esos pactos financieros, que yo le doy a Dios tanto dinero para que Dios me dé tanto. Eso es hereje, eso es falso, eso no está en la Biblia. Si por alguna razón se les fue la cabeza por allá, devuélvanse para acá, porque no vamos a hablar de pactos financieros. Hermanos, hay mucha confusión y quiero demostrarles hoy que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un mismo mensaje. Es una misma línea de pensamiento.
A veces cuando pensamos el antiguo pacto y nuevo pacto, hay mucha ignorancia de verdad en estos temas. El Antiguo Testamento, dicen algunos, fueron salvos por obras y el Nuevo Testamento fueron salvos por gracia. No, todos, después de la caída, la única forma de salvación es por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, y vamos a demostrarlo hoy. Ahora saquen sus Biblias, por favor, porque la primera parte va a ser como una clase teológica y la otra mitad va a ser el sermón, y yo ruego que me tengan mucha paciencia. Saquen sus Biblias y quiero mostrarles en varios partes del Antiguo Testamento cómo la palabra pacto es tan importante, no la palabra, sino el hecho del pacto de Dios con los hombres, para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Porque ustedes y yo podemos leer la Biblia y no mirar estas riquezas. Éxodo capítulo 2, verso 23. El que no lo encuentre, no se preocupe, yo lo leo. Pero Éxodo 2, 23. ¿Listos? Éxodo capítulo 2, verso 23. Vamos a leer como unos 12 pasajes. Éxodo 2, 23. ¿Listos? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Recuerdan el caso de la esclavitud en Egipto? Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de ¿qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Hermanos, por favor escuchen esto. Dios no sacó al pueblo de Israel porque eran preciosos, buenos y nobles. No. Había un clamor, sí. Había un sufrimiento, sí. Pero lo que Dios recordó fue el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, y se acordó de ellos por lo que él había ya juramentado de esto más adelante. Vayan a Éxodo 6. Éxodo 6. Versículo 5. Éxodo 6, verso 5. ¿Listos? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hermanos, miren, el Señor acuerda su pacto y Él toma la decisión de sacarlos soberanamente. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahora, la motivación de Dios en este caso de sacar al pueblo de Israel es que se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Vayan por favor a Levítico 26. Levítico 26. Olviden las alarmas. Levítico 26, verso 41. Levítico 26, 41. ¿Listos? Este es otro. Levítico 26, 41. Dice así, familia. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Verso 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Verso 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Verso 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos. ¿Por qué? Invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Miren el texto, merecen ser destruidos, merecen pagar por sus iniquidades, pero no voy a invalidar mi pacto. Yo hice una promesa. ¿Cuál es el pacto en términos generales? Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Dios prometió ser el Dios de ellos, y de esto más adelante. Verso 45. Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo
Jehová. No sé si hasta aquí van viendo cómo Dios actúa con el pueblo, no por causa del pueblo, ni sus obras, ni su amor, sino por causa de un pacto que él hizo con el pueblo de Israel. Vayan a Deuteronomio, por favor, mucha paciencia. Deuteronomio capítulo 4, verso 23. Deuteronomio capítulo 4, verso 23. ¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen o ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque, escuchen, porque Dios misericordioso, Jehová tu Dios, no te dejará ni destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Yo no sé si han visto hasta ahora de cómo Dios trata al pueblo conforme a lo que él juró hacer, a un pacto. Por favor, vayan a Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Ya hoy van a tener las lecturas de toda la semana. Deuteronomio 7:7. Este es el texto donde Dios escoge a Israel. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vayan al verso 12 ahí abajito. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ahora, si se fijan, son 255 veces. No vamos a usar todos, por favor. Pero vean cómo el pueblo de Israel tiene presente el pacto que Dios hizo con ellos. Vayan a Deuteronomio 8, ahí adelantico. Deuteronomio capítulo 8, verso 14. 4 citas más y acabamos. Deuteronomio 8:14. Y no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, de donde no había agua, y él te sacó agua roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar que su pacto que juró a tus padres, como en este día. Vayan a Nehemías capítulo 1, por favor. Nehemías está como unos 3 o 4 libros antes de Salmos. El libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. Libro de Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Te he contado Nehemías? Ok. Recuerda que Nehemías está así porque el pueblo de Israel ha sido destruido, está desprotegido, pero miren lo que dice acá, Jerusalén, perdón. 1:4, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Verso 5. Y dije, escuchen bien, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Miren que Nehemías está acudiendo a Dios no en sus méritos, sino en lo que Dios prometió, en lo que Dios juró a través de un pacto.
Vayan a Nehemías capítulo 9, versículo 32, dos citas más. Nehemías 9:32, y vamos a ver Nehemías cómo le pide perdón a Dios. Nehemías 9:32. ¿Listos? Nehemías 9:32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Y por fin, mis hermanos, el último, solo para mostrarles algunos términos. Vayan a Jeremías, está después de Isaías. Jeremías capítulo 14, y veamos a un hombre pidiéndole perdón a Dios. Jeremías 14:20. Bueno, el pueblo pidiendo perdón. ¿Listos? Ya con esto ya se acaba la clase. Y pasamos al sermón. Jeremías 14:20 al 21. ¿Listos? Jeremías 14:20 al 21. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, escuchen bien, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate. ¿Y qué le dicen? No invalides tu pacto con nosotros. Hermanos, en otras palabras, cuando ustedes y yo hemos caído que el Antiguo Testamento fueron salvos por obras y que no. Miren que todos los textos siempre acuden, Señor, acuérdate de tu pacto. ¿Cuál fue el pacto? Yo juro amarlos con amor eterno. Yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. Nadie en el Antiguo Testamento de los profetas se acerca a Dios en sus méritos. Señor, tú prometiste hacerlo. Somos inicuos, somos malos, somos perversos, pero acudimos porque tú prometiste amarnos, tú prometiste bendecirnos, tú prometiste cuidarnos. Y hasta aquí pareciera, pero leemos tantas veces pacto que ahorita quiero pasar a explicar un poco mejor. Mis hermanos, él prometió y juró en Abraham, no pudiendo jurar por alguien más: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Aún del Antiguo Testamento no basaba su relación con Dios por las obras o por la ley como muchos creen, sino por las promesas que Dios se había hecho en su pacto. Ahora, mis hermanos, la clase sigue. Necesito explicarles teológicamente hablando. Hay tres pactos que recogen todo lo que es la Escritura en el sentido teológico. Uno es el pacto de redención, otro es el pacto de obras y otro es el pacto de gracia. Permíteme explicarles. Les aseguro que todo esto va a tener sentido al final, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el pacto de redención? El pacto de redención es un pacto donde no tiene nada que ver el hombre. Es un pacto hecho entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan Efesios 1 que ya lo vimos? ¿Desde cuándo Dios nos escogió para salvación? Desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, sellados por el Espíritu Santo. Es decir, que nuestra salvación fue diseñada antes de que el mundo fuese. Entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio, se las dio antes de la fundación del mundo. Este pacto fue perfectamente armonioso, voluntario y gozoso entre las tres personas de la Trinidad. Escuchen bien, hermanos. Cristo no creó el plan de salvación después de que Adán y Eva cayeron. No, Cristo no es el plan B. Cristo como Salvador siempre fue el plan A. Siempre. No piense que a Dios le tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva. No, ¿qué voy a hacer? No. Parte del decreto eterno de Dios. El plan de salvación estaba antes de la fundación del mundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, y fue un acuerdo gozoso. ¿Recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Desde cuándo el Padre nos dio al Hijo? Desde la eternidad. Dice que lo envió. Ahora, cuando Cristo vino, ¿qué decía él de la voluntad del Padre? Cristo sumisamente vino a cumplir la voluntad del Padre. Dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. El primer pasaje donde Cristo es anunciado es Génesis 3:15. ¿Recuerdan cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente? Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás
en el calcañar. Dios promete una simiente y que de esa simiente viene ¿quién? Un Salvador. Desde ahí, desde Génesis, estamos viendo a Cristo Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a la obra de Cristo. Mis hermanos, Cristo no vino porque a Dios se le salió de control la caída de Adán y Eva. No, Cristo vino porque era un plan diseñado, concretado desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo se somete voluntariamente al Padre. Y el Espíritu Santo se somete voluntariamente al Hijo. ¿Recuerdan? Más o menos pasó así. Está la reunión y dice, Hijo, voy a salvar a este grupo de personas, pero necesito que te hagas hombre y mueras en la cruz para pagar el precio de ellos, que van a ser pecadores. Y tu Espíritu Santo luego vas y los sellas y los confirmas para la eternidad. Eso sucedió antes de que ustedes hubieran nacido, antes de que hubiéramos sido creados. ¿Eso es correcto? Sí. Mis hermanos, ahora esto nos lleva al pacto de obras. Al pacto de obras aparece el hombre, Dios hace un pacto con Adán y Eva. Y este pacto sí es condicional. Escuchen estos términos, sí es condicional. Dios le dice a Adán y a Eva, si ustedes me obedecen perfectamente 24 horas al día, 7 días a la semana, todo esto es suyo y mi bendición siempre estará con ustedes. Pero si fallan y comen del fruto que les digo que no coman y me desobedecen, mueren. Mueren. Y ustedes y yo sabemos que Adán y Eva fallaron a este pacto. Fueron destituidos de la gloria de Dios, murieron espiritualmente, luego vamos a morir físicamente. Y si nos morimos en ese estado, solo nos espera el infierno. El primer pacto se hizo con Adán y toda su descendencia. Yo no sé cuántos de ustedes han luchado. ¿Yo qué culpa tengo con el error de Adán? Hermanos, si no fuera Adán y Eva, sino Javier y Gloria, igual. O Jaime y Luz Ángela, igual. O Juliana y mi hermano, igual. O sea, no es, ninguno aquí se puede escapar de las consecuencias de ese pacto. De hecho, todos nacemos bajo ese pacto y estamos obligados. Si quisiéramos ir al cielo a guardar toda la ley, pero después de la caída, eso es imposible. Hermanos, piensen en esto. Si Adán y Eva fueron creados perfectos en un ambiente increíble, fallaron, ¿cuánto más nosotros hoy día? Entonces, Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, pero en Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Somos imagen y semejanza de Dios todavía? Sí, pero estamos corrompidos por el pecado de Adán y Eva, todos nosotros. Nadie se puede escapar de ahí. De hecho, mis hermanos, entender el pacto de obras desde el inicio me permite entender que no hay forma de salvarme por obras, no hay forma de salvarme por lo que yo haga o deje de hacer. Es imposible, porque ese pacto ya se dañó, se rompió por causa de Adán y Eva. ¿De acuerdo? Ahora, por eso es que salta ahora el siguiente pacto, que es el pacto de gracia, en el que nos vamos a demorar más. Quiero leerles dos cosas que son importantes, no son de mi autoría, es del pastor R.C. Sproul, hablando de qué es la teología reformada. Miren lo que él dice. Porque yo quiero demostrarles que el pacto de obras con el pacto de gracia no están desconectados. No son dos cosas diferentes. Y escuchen bien. Dice el hermano R.C. Sproul, los nombres de los dos pactos, uno de obras y otro de gracia, pueden llevar al error. Los hombres pueden dar la idea que en el pacto original carece de gracia. El hecho de que Dios nos haya creado y dado el don de la vida ya es un acto de gracia. Dios no tenía ninguna obligación de crear a nadie, pero una vez creados, no tenemos derecho de exigirle a Dios que haga un pacto con nosotros. La promesa de Dios de dar vida con la condición de que seamos obedientes tiene su origen en su gracia. O sea, Dios no se hubiera podido crear y obedezcan y punto, pero Dios promete una bendición a la obediencia. ¿Tiene que hacerlo? No. Es otra muestra de gracia en medio del pacto de obras. La recompensa prometida por la obediencia viene de parte de Dios. La recompensa se da no por en sí mismas que las obras obliguen a Dios, sino porque Dios en su gracia la ofreció. En teoría, Dios podría, en toda justicia y rectitud, imponer sobre las criaturas la obligación de obedecer sin ningún tipo de recompensa. De hecho, así deberían ser nuestros hijos, ¿no? Tú tienes que estudiar y a fin de año no hay regalo. Tienes que estudiar. Y a veces uno vuelve materialista a los hijos.
Pero bueno, eso es otra enseñanza. Definamos el pacto de gracia y quiero definirlo usando la confesión de fe de Westminster. Dice así: por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe para que sean salvos, prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y la capacidad de creer. Fin, clase teológica, empieza el sermón. Escuchen esto. Aquí es donde yo les digo que me quiero tirar rápido allá. El pacto de obras, a diferencia del pacto de obras y el pacto de gracia, es en esencia. El pacto de obras fue entre Dios y las criaturas. El pacto de gracia es entre Dios y pecadores. Ya de hecho, ya entendemos que si hay un pacto entre Dios y pecadores, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios. Estamos muertos en delitos y pecados. Pero mis hermanos, una vez quebrantado el pacto de obras, esa capacidad de sostenernos en obediencia es imposible. Esa capacidad de salvarnos por obras es imposible. Por eso solamente hay salvación en la total gracia de Dios. No, pastor, fue en el Antiguo Testamento por obras. No, lean Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Moisés. La fe es un don de Dios que se les dio a ellos para creer en el Mesías que iba de venir. Ahora, aquí quiero que pongan mucha atención. El pacto de obras no está desconectado del pacto de gracia. De hecho, el pacto de gracia fue diseñado para cumplir el pacto de obras. Aquí ya empezaron escuchen bien, el pacto de gracia fue diseñado para cumplir el pacto de obras original con Dios. Para poder entender esto, quiero presentarles el Evangelio una vez más. Somos pecadores por herencia y por transgresión. Por causa de ese pecado, la paga del pecado es la muerte física, espiritual y eterna. Y no hay nada que podamos hacer para ser salvos por cuanto somos pecadores indignos delante de Dios. Y Dios decidió amarnos enviando ¿a quién? A su Hijo. Aquí pongan atención. Cuando Cristo fue a la cruz, ¿cuántos pecados cogió míos? Todos. ¿Qué me dio Él a mí? Lo que conocemos como justificación o doble intercambio. ¿Qué me dio Él a mí? Su justicia. ¿Su justicia como Dios o como hombre? Como hombre. Es decir, escuchen bien, Cristo desde que nació hasta que murió, vivió perfectamente la ley de Dios. Hermanos, escuchen bien, es el único bebé que no ha hecho pataletas. Alguien dice, no, Él hizo pataletas. Si hubiera hecho pataletas, hubiera sido pecador. Nunca hizo pataletas. Ah, pastor, pero era verdadero hombre, pero sin pecado. Entonces Cristo en la cruz toma todos nuestros pecados y Él dice, bueno, si te quedas así no hay nada que hacer, pero te tengo que dar algo. ¿Y qué te da? Su vida perfecta de hombre, su justicia como hombre. Es decir, que Cristo, que Dios me ve a mí como si yo nunca hubiera cometido un solo pecado. ¿Bien dije yo? Dios. Bueno, no sé qué dije anteriormente, pero es Dios. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Y escuchen por qué. ¿Cristo como hombre fue salvo por obras? Sí. Él la cumplió perfectamente. Pero eso que Él ganó en su vida perfecta, nos lo dieron a mí y a ti. Escúchenme y espero que no les explote la cabeza. Es como si ustedes y yo hubiéramos estado en el Adán y nunca hubiéramos fallado. O sea, la vida perfecta de Cristo, su vida perfecta fue acreditada a nosotros y Cristo cumplió lo que el primer Adán no pudo cumplir. Cristo cumplió lo que el primer Adán no pudo cumplir y en su gracia nos lo da a nosotros. En su misericordia, es decir, lo que resalta el pacto de gracia es que Dios acepta la obediencia de Cristo como el cumplimiento del pacto de obras. Yo sé que eso no le salta el corazón a ustedes, pero a mí sí. Es increíble. Somos salvos por obras, pero por la obra única y suficiente de Cristo. Única y suficiente de Cristo. Por eso Charles Spurgeon decía esto: estás ante Dios como si fueras Cristo, porque Cristo estuvo ante Dios como si fueras tú. ¡Qué glorioso! Por tanto, mis hermanos, la salvación después de Génesis 3 siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe en Cristo Jesús. Déjenme explicarles esto. En el Antiguo Testamento, los que murieron tenían la esperanza en el Mesías que había de venir.
Y nosotros tenemos la esperanza en el Mesías que ya vino, pero todos somos salvos por fe en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarles, aquí es donde más me gozo más, quiero mostrarles cómo ese pacto de gracia se desarrolla desde Génesis hasta que llega Cristo, pero quiero mostrarles que no son dos testamentos diferentes. Cuando uno lee el nuevo pacto y el antiguo pacto, uno tiende a pensar diferente del antiguo pacto, como si no tuviera nada que ver con el nuevo. De hecho, mis hermanos, les quiero mostrar lentamente, pero gozosamente, cómo cada pacto hace forma parte del otro, hasta que llega a Cristo Jesús. Esto es lo que se conoce comúnmente como la teología del pacto. Y voy a explicársela brevemente, ilustradamente. El primer pacto, el pacto de gracia, comienza con Adán. Digamos que el primer pacto fue el pacto con Adán. Dice, la caída del hombre trajo una promesa, Génesis 3:15. ¿Qué fue lo que prometió Dios en Génesis 3:15? Un salvador y una simiente. ¿De acuerdo? Una simiente y un salvador o un pueblo. Luego viene Noé. ¿Cuál fue la promesa del pacto que hizo con Noé? Mira, no voy a volver a destruir la tierra por agua. Pero preservó a Noé para que por esa descendencia siga creciendo ese pueblo y venga el Mesías. Es decir, recuerden que el arca de Noé es un tipo de Cristo. El que no esté en ese arca no se va a salvar de la ira de Dios. Está apuntando a Cristo. Luego viene con Abraham. ¿Y qué le dice el Señor en Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo es posible? Yo no tengo hijos. Ven, Abraham, y mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Y de esa descendencia viene ¿qué? El Mesías prometido en Génesis 3:15. ¿Ven la conexión? Ahora recuerden que el pacto con Abraham fue bien interesante. Ustedes lo recuerdan. Dios hace pacto con Abraham como hacen los hombres. Cogen dos animales, varios, los parten por la mitad. El acuerdo entre dos hombres es que pasan los dos y el que incumpla este pacto muere como esos animales. Cuando Dios fue a hacer este pacto con Abraham, Dios trajo sueños sobre Abraham. ¿Y quién pasó solo por la mitad? Dios, y pasó de tal forma que quemó para no darle lugar a Abraham volver a pasar. Y todas las consecuencias de este pacto ya no quedan sobre el hombre, sino sobre Dios. Y el Señor juró por nombre, por él mismo, que iba a cumplir lo que prometió en Abraham. Entonces, en Noé, en Adán, hay una simiente y una descendencia, Cristo. En Noé se preserva esa descendencia y sigue. Luego en Abraham ya se habla de un pueblo, ya viene esa descendencia donde viene el Mesías. Luego sigue Moisés. En Moisés dice, bueno, ya hay una promesa, ya hay una simiente, ahora es hora de formar un pueblo. Y con Moisés, Dios coge a ese pueblo y Dios les da una ley. Si ustedes recuerdan bien, las leyes de Moisés, todo el propósito era evitar que se contaminara el pueblo. Es Dios guardando la simiente del Mesías por medio de estas leyes. Y trajo las leyes del Sinaí, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pregunta teológica. ¿La ley moral de Dios llegó después de la liberación o antes de la liberación? Después, aún eso nos muestra su gracia. Dios primero libera y luego trae su ley. La ley nunca fue diseñada para salvar, pero la ley sí está diseñada para mostrarme que necesito un salvador. La ley está diseñada para mostrarme a Cristo. El Nuevo Testamento dice que es un ayo, un tutor. Cuando tú te enfrentas a la ley moral de Dios, ninguno lo cumples, ni uno solo, ni ahora. De hecho, un pastor predicando un tema así, la ley moral de Dios, decía, mira, la Biblia dice no codiciarás. ¿Cuántas veces has codiciado en este día antes de llegar aquí? Mis hermanos, hizo pacto con Moisés y Dios reguló el pueblo y le mostró la ley, pero seguía mostrando la necesidad de un salvador. Luego de Moisés pasamos a un pacto ¿con quién? Con David. Ya dice, bueno, ya salió la descendencia, ya organizamos, ya le pusimos ley, pongámosle un gobernador a este pueblo y ese gobernador o ese rey se llama David. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? Voy a levantar un rey de tu linaje que reine para siempre. Ahora, ¿quién es ese rey? Cristo Jesús. Entonces, yo no sé si ustedes vayan viendo los pactos que Dios estableció, no como cosas desconectadas, sino que están apuntando a Cristo Jesús. Vayan a Ezequiel, por favor. Quiero mostrar en David el pacto como una realidad. Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 24.
¿Listos? Está antes de Daniel. Yo quiero mostrarles que ese Mesías prometido, ese rey que Dios estableció. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, y quién más, sus hijos, y los hijos de sus hijos. ¿Para cuándo? Para siempre. Si es para siempre, no está hablando del David físico de hace años. Mi siervo David será príncipe de ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Ustedes recuerdan cómo llamaban a Jesucristo? El hijo de David. Verso 26. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Quién es ese santuario entre nosotros para siempre? Cristo, el tabernáculo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y escuchen otra vez las promesas del pacto. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. Listo, entonces viene Adán, Noé, Moisés, Abraham, David. ¿Y quién llega? Cristo. El Cristo prometido en Génesis 3:15, el Cristo prometido durante todos esos pactos aparece, pero lastimosamente malentendemos el término nuevo pacto como si fuera algo diferente a los anteriores. ¿En qué sentido es nuevo pacto Cristo? Ya no es en corderos, ya no es en tabernáculos, es con la sangre de Cristo, con la vida de Cristo, y el sumo sacerdote es el mismo Cordero Pascual, y muere una vez y para siempre. Es nuevo, no porque no esté conectado con el antiguo, sino es nuevo en lo que implica en su sangre, en su vida y en su obra. Ya no necesitamos más corderos, no necesitamos más sacrificios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Cristo vino a morir por ese linaje que está prometido de Génesis 3:15, que Dios le prometió a Abraham, y vino a morir dándoles un rey que ahora se llama Cristo Jesús. Y pueden ver la conexión de todos los pactos apuntando ¿a quién? A Cristo. Déjenme leerles a Spurgeon una vez más. Él tenía que realizar ciertas obras, y si las cumplía, nos serían otorgadas ciertas bendiciones. Nuestro Señor guardó ese pacto. Bueno, no quiero leer más, déjenme parafrasear. Cristo cumplió cada ley, cada jota, cada tilde, por ustedes y por mí. Y todas las maldiciones que están en el Antiguo y Nuevo Testamento cayeron sobre Cristo Jesús. Hermanos, por favor, cuando Cristo estuvo en la cruz, algo así como esto. Tráteme como el borracho, el mujeriego, el abortista, la vagabunda, como todos que fueron ellos, tráteme a mí. Todas sus maldiciones que mereces ellos, dámelas a mí. Eso vino a ser Cristo. O sea, todas esas promesas del pacto apuntan a aquel a quien iba a pagar el precio por nosotros. Cristo vino a redimir ese pueblo que se le prometió a Abraham. De hecho, mis hermanos, la Biblia es tan sublime y es un solo mensaje que en Gálatas 3:28 dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Cada promesa, cada herencia, cada regalo que Dios prometió a su pueblo es para nosotros que somos linaje de Abraham. La Biblia lo llama el verdadero Israel. Los hijos de Dios no son por descendencia, porque el mismo Dios dice que Él puede levantar hijos de las piedras. Hermanos, estas promesas en Génesis 12 al 15 sobre Abraham son nuestras. En Cristo somos linaje de Abraham, no para volvernos judaizantes, eso no está en la Biblia, sino para hacernos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y Cristo vino a pagar el precio de nuestra redención. ¿Saben que Cristo aseguró para toda la eternidad? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una cosa más, el pastor Sugel dice: así que todos los pactos descansan en el anterior. No es que Dios hace un pacto hoy y mañana hace otro y anula el que estaba antes. No, los pactos se van construyendo uno encima del otro. Hay una unidad orgánica entre ellos. Hermanos, yo sé que parece una clase de teología, pero ¿pueden ver la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo, con los pactos?
Cuando estas cosas no se ven con claridad, es cuando los adventistas guardan el séptimo día sábado y toda su regulación creyendo que bajo ello van a ser salvos. Eso es una mala interpretación del pacto. O algunas personas no toman café ni transfusión de sangre. No, hay cosas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que ya fueron cumplidas en Cristo. Ya no necesitamos esas cosas. Espero que el Señor les haya mostrado la continuidad del pacto y la unidad. Pero ahora viene lo más glorioso de todo esto. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Cristo viene a redimir y a purificar un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo lo hace? Hebreos capítulo 8 en sus Biblias. Hebreos capítulo 8, 10 al 12. Este pasaje que vamos a leer está en Ezequiel, está en Jeremías, pero lo tomo del Nuevo Testamento simplemente para asegurarme que estamos hablando que el Antiguo y el Nuevo son un mismo idioma. 8:10. Hebreos 8:10. ¿Están listos? Espero que, bueno, vamos a leer. Hebreos 8:10. ¿Listos? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, y entiendan que está hablando a nosotros como que somos linaje de Abraham. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y por favor miren bien el 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, ustedes son un pueblo resultado de un pacto que Dios hizo en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, cada vez que se referían, Señor, acuérdate de tu pacto, acuérdate de tu pacto. Nosotros hemos nacido de nuevo porque creemos, pero porque Dios lo ha hecho. Quiero mostrarles las bendiciones de este pacto en una forma muy sencilla. ¿Cuál es la primera? Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Hermano, yo no quiero que ustedes confundan que se van a ser inteligentes en el sentido de que van a memorizar. No. Lo que está diciendo el texto cuando dice pondré mis leyes en sus mentes es que Dios la pone y no la revela. O sea, entendemos lo que la palabra de Dios dice, aún porque el mismo Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Ni siquiera somos nosotros. Hermanos, ustedes vivían en tinieblas. Yo y ustedes vivíamos en tinieblas. No había nada de entendimiento, pero Dios viene y te salva. Y para asegurar que eres un pueblo celoso de buenas obras, dice Javier, ven aquí, todo. Voy a poner mi ley en sus mentes. Nos da un adecuado discernimiento entre lo que le agrada y no le agrada. ¿Ustedes recuerdan su vida sin Cristo antes? Qué caos, qué desorden, qué miseria. Muertos en delitos y pecados, y Dios viene y abre esta luz a nuestra mente por causa del pacto y nos muestra lo que Dios ha hecho. El pacto nos recuerda que lo que Dios empezó, Él lo va a terminar. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. Segundo, y sobre su corazón las escribiré. No solamente, hermanos, no es un asunto de mero entendimiento, sino que nos da la voluntad que pone en el corazón. Por eso la Biblia dice que Él da como el querer, como el hacer. Eso significa que Dios ponga la ley en el corazón. Hay un deseo genuino, no perfecto, de hacer su voluntad, porque Él ha prometido colocar eso. Empezamos a amar la palabra de Dios, aborrecer lo que Dios aborrece, y hermanos, de nuevo, esto nunca puede salir de nada de ustedes. O sea, nadie naturalmente ama lo que Dios ama y aborrece. De hecho, naturalmente odiamos a Dios. Dios vino a darnos vida. Entonces, el Señor promete colocarlo aquí y aquí, a enseñarnos a conocer lo correcto, enseñarnos a vivir para su gloria, porque esto solo lo produce el Señor. Hermanos, no hay conferencia, no hay libro, ni predicador que produzca esto. Hay hermanos que le dicen a uno, pastor, si usted le predica a mi tía, ya se convierte. No, hermanos. Puede venir Pablo mismo a predicar. Y si el Espíritu Santo no la convence y la hace parte de este pacto, no va a pasar nada. Solo Dios da vida a los muertos y es un motivo de gozo.
Porque ¿cuántos de nosotros vivimos frustrados? Pastor, yo predico y no se convierte en nadie. A Spurgeon le pasó algo bien interesante. Me viene a la memoria ahorita. Había un borracho en la calle y empieza a llamarlo Spurgeon, Pastor Spurgeon, y él se devuelve y le dice a este borracho: yo soy uno de sus convertidos. Claramente lo es, porque no es de Cristo. Usted es uno de los míos, pero no de Dios. Hermanos, no hay hombre que convierta, no hay hombre que predique de tal forma que debía. De hecho, esto me da mucho consuelo a mí, porque es Dios quien soberanamente lleva su palabra y ¡boom! Y da vida a los muertos. Unos hermanos me recomendaron la predicación de Paul Washer, la predicación expositiva, hermosa. Todo el mundo: Señor, ¿cuál es, pastor? ¿Cuál es el método efectivo? Y dice: no, ustedes son débiles. ¿Cuál es la forma? No, ustedes son débiles. Todo el tiempo a depender y depender del Señor. Solo Dios puede producir hijos, porque Dios juró hace muchos años atrás: voy a ser fiel a mi pacto. Voy a ser ellos por Dios. Mis hermanos, voy a ser un poco más específico, y esto tal vez le incomode a algunos, pero muchos de ustedes quisieran que yo les dijera qué hacer y no hacer. No coja, no venga, no pare, no. Y ¿saben qué alegría siento? Gracias al Señor siento esto, porque yo no puedo ser niñera de nadie. Yo no, hermano, yo no puedo ser niñera de mí mismo. Pero ¿saben quién es? ¿Quién está con ustedes 24/7? Dios. Él sí tiene el poder para enderezar, para corregir, para... Hermano, solo Dios puede hacer eso. Pastor, si usted estuviera conmigo más seguido. Oh, mi hermano, yo necesito más seguido a Jesús en mi vida. Necesito más poder de Dios, más de su presencia. Mi deber es ser fiel predicador, y eso, que para ser fiel predicador necesito la fidelidad de Él. Mi único deber, mis hermanos, es presentar el texto lo más claro posible, conforme a la voluntad de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, y que Dios haga la obra. El hecho de que usted esté conmigo 24 horas no lo va a hacer más santo, mi hermano. Tal vez aprenda mis pecados y le haga más daño. Estoy siendo muy honesto. Solo Dios puede producir a Cristo, moldear a Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, y aquí yo espero volarles el corazón de emoción. ¿Saben qué dice después? Por favor, vayan a Hebreos 8. La primera es: pondré su mente pondré la ley en la mente. Luego pondrá la ley ¿en dónde? En los corazones. Y luego hace una frase sencilla. ¿Qué dice después? ¿Qué va a hacer Él para nosotros? No, escuchen. Seré a ellos por Dios. Uno puede leer la Biblia y le preguntaban a Spurgeon: pastor, ¿usted me puede explicar ese pasaje? Sí, deme unos 2 días. Después de 2 días viene: pastor, ¿me puede explicar qué significa que Él va a ser nuestro Dios? Deme una semana. Después volvió otra vez y no, deme un mes, deme unos años, porque a mí no me cabe en la cabeza entender que el Dios de toda gloria ha decidido ser mi Dios. Miren, yo le hacía una ilustración a mi esposa estos días, porque no he hecho sino pensar en esto. Le decía a mi esposa: a veces uno, ¿qué pasaría si una tía lejana por allá tuya te heredó $100 millones? Tú dices: ¡wow! Pero el que sepas hoy que Dios es tu Dios, como que... Hermanos, déjenme leer, y ruego a Dios que guarde mi corazón y lo contenga. Seré su padre amoroso, tierno por la eternidad. Nadie los va a arrebatar de mi mano. Seré su pastor y les guiaré de mi mano. Seré su fuerza cuando tenga miedo. Seré su consolador en medio de sus dolores. Seré su más fiel y leal amigo. Nunca estamos solos, aunque el diablo dice que sí. Seré la roca debajo de sus pies para que no resbalen. Seré su refugio en tiempos de angustia. Seré su protector y proveedor. Ahí sacamos pecho. Yo soy amigo de tal. Dice: no, mi Dios es mi Dios, y prometió hacerlo. Y juró que iba a ser mi papá, mi pastor, mi proveedor, mi protector. Mis hermanos, yo ruego al Señor que les permita solamente dimensionar un poco. Dios dice: yo voy a ser tu Dios. No por causa tuya, sino porque yo lo juré en Cristo Jesús, lo hago real. Yo voy a ser tu Dios. El dueño de todo es mi Padre ahora. Bueno, yo sé que eso no les emociona mucho, pero que Dios haya jurado por sí mismo decir: voy a ser tu Dios todo el tiempo. ¿Saben qué es curioso? Porque se me viene a la mente: nosotros no tenemos porque no pedimos y pedimos mal, pero tenemos confianza al entrar al lugar santísimo por su gracia, confiadamente a pedir lo que necesitemos. Mis hermanos, ustedes tienen hijos y sus hijos les piden cosas. Nosotros tenemos un Dios que es dueño de todo.
Obviamente, el Señor nos dice que pidamos conforme a su voluntad más sabiduría, más gozo, más gracia, más de todo. Esta es la primera vez en muchos años que no salgo toteado del susto de allá. Estaba tan contento hoy de recordar que es por su gracia, que es por su fidelidad, que es por su promesa. Él está sosteniéndome ahorita. Mis hermanos, es glorioso. Él prometió ser mi Dios. Y ustedes creen que ahora uno neciamente, miren, entender esto es como cuando el chavo está en clases. ¿Recuerdan al chavo en clases? Cuando alguien se equivocaba. Dios en el Antiguo Testamento dice, Señor, recuerda tu pacto, recuerda lo que tú prometiste, Señor, porque tú eres fiel a tu verdad. Y nosotros ahorita nos vemos a nosotros mismos. Y diría el chavo, qué bruto, póngale 0. Deje de verse a sí mismo. Recuerde lo que Dios prometió. Ahora Dios es fiel. El Antiguo Testamento me fascina. Leímos un pasaje. Ellos son desleales, pecan y hacen cosas, pero porque yo soy fiel a mi pacto no los voy a dejar solos. Mis hermanos, es por causa de Cristo, su gloria, en la preciosa Trinidad que decidieron salvarnos. Y Él dice, yo voy a ser tu Dios. Y luego le agrega una frase que no tiene menos peso que la otra. Y ustedes serán mi pueblo. La Biblia es bellísima porque en el Antiguo Testamento llama a su pueblo como la niña de sus ojos, su especial tesoro. O sea, yo en Cristo, con ustedes, los que están en Cristo, somos especial tesoro del Señor. Y aún nos atrevemos, descuidando el pacto, a decir, Señor, yo soy muy malo, no merezco nada. El Señor dice, yo lo sé, porque todo lo que te doy es por gracia. Señor, yo soy indigno, qué bueno, porque por los indignos fue que vine. Señor, acabo de pecar, no te preocupes, confiésalo y levántalo y sigue adelante. Ese es mi Padre, en la Biblia, para siempre. El pacto está diseñado para que mire a Dios y cuando tenga dudas, recuerde que Él juró salvarme y amarme por la eternidad en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando empecemos a ver Oseas y veamos la historia de Cristo con la iglesia por medio de Oseas y su esposa, hay gente que se escandaliza porque Oseas es una prostituta. La esposa de Oseas. Van a verlo. Hay un pasaje que es muy quebrantador, cuando Dios le dice, ve y búscalo otra vez. Y ella se vuelve y se prostituye, se desordena y la están subastando. Y él llega a la subasta y paga la subasta y le dicen, ¿quién es? Es mi esposa. Vengo a comprarla otra vez. Oseas es amor incondicional determinado de parte de Dios. Espero no se ofendan, porque prostitutas poquito. Nosotros somos peor que eso. O sea, prostitutas es un término ofensivo. No. Todos ustedes y yo sin Cristo éramos iguales o peor que eso. Pero solo el Evangelio te muestra cuán pecador eres y la necesidad de Cristo Jesús. Porque es posible que digan, no, yo no vengo a una iglesia que me traten así, hermano. Yo te estoy ofreciendo a Dios, no te vayas con la ofensa nomás. Yo estoy ofreciendo, bueno, yo no. ¿Para quiénes hizo este pacto? ¿Para quiénes fue este pacto? Para miserables, prostitutas, viles, sucios, llagas podridas en los pecados. De hecho, cuando el Señor dice, os dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados, la palabra muerto en el original en Efesios es putrefacto. Solamente para agregarle un poco más de intensidad al texto, ¿verdad? Putrefacto. O sea, Cristo vino a ser Dios y a formar de su pueblo. Hermanos, solo imagínense a Cristo. Bueno, Señor, ¿me tienes una novia? Y dice, sí, es lo más sucia, lo más inmunda, lo más desleal, pero ámala, al punto que murió en la cruz por ella. Ese es el Evangelio y ese es el pacto glorioso que nos va a permitir entender, no solo Oseas, sino toda la Biblia. Hermano, podemos orar de esta forma, Señor, vengo a ti en memoria de lo que tú has prometido en tu pacto. Pero, hermanos, no más venir en, señores, no me siento digno. Ay, cuando ustedes se sientan dignos de ir al Señor, ese día están pecando, porque están confiando en ustedes y no en el Señor. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos amén, pero también dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué dificultades hoy hay para salir a Cristo? Si te están ofreciendo vida eterna, solamente tienes que creer y pedírsela hoy. Hoy. No es ni de dar dinero, ni de nominaciones. Hoy, Señor, yo creo de verdad, yo quiero ser parte de ese pacto.
Somos la familia de pacto. Ustedes están aquí hoy vivos porque Dios hizo un pacto en donde no nos tuvo en cuenta, gracias a Dios. Dice Romanos 4:5, al que no obra, sino cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bienaventurado el varón, la mujer, el niño y el anciano, a quien el Señor no culpa de pecado. Amados, ¿ustedes creen eso? Sudé muchísimo hoy, pero yo no sé si Dios les haya permitido dar un gozo fenomenal de saber que estamos seguros porque Él prometió amarnos, no por causa de nosotros, sino a pesar de nosotros en la obra perfecta de Cristo. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿esa realidad del pacto está en ustedes? Hay un deseo genuino más por Jesús, un deseo por servirle. La ley de Dios se convierte en más deliciosa para sus vidas. Bueno, no se engañen tampoco. Hoy es un día de salvación. Dios no es bueno solamente para salvar a los perdidos, sino para restaurar a los caídos, a los débiles. Nadie aquí es fuerte. Nadie, no hay nadie fuerte. Los niños que están aquí no son exentos de creer en este día. Y si nos visita, dale gloria al Señor, que hoy es un buen día de salvación. No por causa del pastor, yo no vi nadie, pero Cristo es suficiente. ¿Oramos? Oh Rey de los cielos, damos gloria y honra a tu nombre. Señor, perdónanos por no estar saltando de gozo sabiendo que tú eres nuestro Dios y nos hiciste tu pueblo. Pero tú eres un Dios bueno, perfecto y misericordioso. Y podemos acudir a ti como los profetas y hermanos nuestros, aún en el Nuevo Testamento. Señor, gracias por tu pacto. Gracias, Señor, por darnos tu gracia para creer en lo que humanamente es imposible de hacer. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Padre, no permitas, te ruego con mi alma, que nadie salga de aquí achantado ni desanimado, porque Dios le ha dicho en su cara hoy, sigo siendo tu Dios, tu fuerza, tu fortaleza, tu pastor, tu proveedor y consolador y muchas cosas más que todas nos han sido dadas por gracia. Señor, somos tu pueblo. Oh, Señor, gracias y rogamos por aquellos que están aquí sentados, que solo tú puedes martillar su corazón, Señor, y escribir a Cristo ahí. Padre, trae vida y vida en abundancia. Permite que nuestros hermanos aquí que caen en desánimo continuamente ya dejen de mirarse a sí mismos y acudan a la fuente inagotable de vida que es Cristo para pedir amor, gozo, paz, para pedir más de Cristo para nuestras vidas. Padre, gracias porque le da una inyección de pasión y ánimo a mi corazón como nunca antes, Señor. Y ruego que así sea con mi familia en Cristo aquí presente, Señor. Cristo es suficiente, Él ya pagó. Y si hay alguien aquí caído, hoy Cristo mismo viene a levantarle si crees en Él. Y a los muertos, Señor, Padre, tú eres bueno salvando Lázaros. Permite que esta palabra predicada, Señor, produzca vida y haya fiesta en los cielos. Señor, mil gracias, mil y mil gracias, porque nos diste vida, Señor, cuando íbamos camino a la muerte y al infierno. Oh Padre Celestial, perdona nuestras debilidades, nuestro pecado, por dudar de tu amor y tu misericordia y tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.